Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, comenzamos con la asignatura Bioestadística 1. Bienvenidos a la materia. Esta es la primera clase teórica y vamos a comenzar con el bloque 1 de la materia que trata de conceptos básicos de estadística. Vamos a definir a la estadística de una manera bastante utilitaria. Sabemos que la estadística es una ciencia, sabemos que tiene objetos de estudio, que tiene toda una estructura, pero para nosotros vamos a tomar la estadística realmente como lo que es en la carrera de biología, en la carrera para un biólogo. Es una materia que nos brinda herramientas. Por lo tanto, vamos a tomar una de las definiciones de estadística que es una definición muy utilitaria. Nos dice que la estadística es una ciencia que nos dice, nos informa cómo recopilar información, de qué manera describir la información recopilada y por último, cómo extrapolar los resultados de esa recopilación, de esa descripción a otros casos. De ese modo, con estas tres partes de la definición de estadística, las vamos a ir viendo a lo largo primero de la clase de hoy y luego a lo largo de la materia para entender a qué hacemos referencia con esto de la recopilación, la descripción y la extrapolación a otros casos. Por otro lado, debemos advertir que la estadística que vamos a dictar va a ser una bioestadística, es decir, en todo momento los ejemplos van a estar destinados a seres vivos. Sabemos que la estadística tiene innumerables aplicaciones a muchos otros casos de la vida cotidiana que no tienen que ver con seres vivos, con la bioestadística. Principalmente, y dado el perfil de nuestra carrera, la asignatura va a tener un perfil que tiene que ver con una bioestadística dedicada especialmente a la investigación. Por lo tanto, eso va a ser lo que vamos a describir durante la cursada de esta materia. Para poder realizar un trabajo de investigación, un proyecto, tareas de investigación, tiene que haber una semilla, una idea original que genere un proyecto, ¿sí? Que genere la posibilidad de desarrollar una pregunta, la posibilidad de hacer un trabajo en términos de trabajo científico. Las ideas originales, las ideas semillas y las preguntas, a medida que uno va juntando información y recopilando datos, van interactuando entre ellas, van modificándose. Nuevas preguntas generan nuevas ideas y nuevas ideas reformulan las preguntas. En definitiva, cuando los investigadores o las personas que están realizando, quieren realizar un proyecto de investigación, comienzan con ideas, con preguntas, con cuestionamiento, con la necesidad de tener ciertos nuevos saberes, siempre hay que trasladar esto a lo que es un punto central, o a lo que son los dos puntos centrales de un trabajo de investigación. Ellos son la generación de hipótesis y el planteamiento de objetivos. Todo trabajo científico tiene que tener objetivos, entendido como la meta a la cual vamos a arribar. Y gran parte, la mayoría de los trabajos de investigación tienen hipótesis que tienen que ver con la creencia acerca de cómo está funcionando el sistema. La conjetura, podríamos decir. Siempre entendiendo hipótesis y objetivo de una manera muy sencilla, ¿no es cierto? Entonces decíamos que todo trabajo de investigación tiene que tener objetivos y tiene que tener hipótesis. Una vez que se plantean objetivos e hipótesis, luego viene lo fundamental en el método científico, que es la metodología. Solo con una metodología adecuada y ordenada vamos a poner a prueba las hipótesis. Solo con una metodología adecuada y ordenada vamos a poder cumplir los objetivos planteados en el proyecto de investigación. ¿Por qué decimos esto? Porque la metodología no es nada sin la bioestadística y la bioestadística no es nada sino la metodología. Nosotros sabemos que un altísimo porcentaje de los trabajos científicos necesitan de la bioestadística como una herramienta metodológica para poder poner a prueba las hipótesis y para poder cumplir
con los objetivos. ¿Qué estudia la estadística? Ya dijimos qué era la estadística, ahora vamos a ver qué estudia la estadística. Y el objeto de estudio de la estadística es muy sencillo. La estadística estudia poblaciones. El objeto de estudio de la estadística es una población. La población definida como un conjunto de algo. Un conjunto de unidades, conjunto de elementos, podríamos llamarle unidades de observación, unidades experimentales. La palabra elemento es una palabra que suena bastante bien, pero básicamente eso es el objeto de estudio de la estadística. Una población entendida como el conjunto de elementos. Pero cuidado, no confundamos con una población biológica, que esos elementos son seres vivos, que son unidades que tienen ciertas características en particular. La estadística estudia un conjunto de, y el investigador o el operador define cuál es la población estadística que es la que va a utilizar. Entonces es un conjunto de, pero es muy flexible porque depende de la definición que dé el investigador de esa población. La unidad de observación, o como decíamos, ese elemento, puede ser cualquier cosa que tenga que ver, y en el caso de la bioestadística, con seres vivos. La unidad de observación podría ser una persona. La persona es la unidad y nosotros vamos a estudiarla, vamos a estudiar ciertas características de ella. Podría ser un árbol, la unidad de observación. Podrían ser las unidades flores. La flor del palo borracho es la unidad de observación que le tomaríamos ciertas características. Escarabajos, un puma, los pumas podrían ser los elementos y las unidades de observación, y el conjunto de pumas de un lugar determinado va a ser la población. Pero fíjense que en estos 5 casos anteriores elegimos los casos en que la unidad de observación o el elemento que forma parte de la población estadística es igual o muy parecido a lo que sería el elemento que forma parte de una población biológica. O sea, lo que estamos viendo es una unidad biológica. Pero en estadística se permiten unidades de observación o elementos que no son unidades biológicas. Por ejemplo, esto lo van a estudiar cuando asistan a cuarto año, asignaturas de cuarto año van a ver seguramente esto, que es una transecta. Es una transecta donde el investigador camina una cierta cantidad de metros, supónganse 100 metros, y mira 20 metros hacia la izquierda, 20 metros hacia la derecha, y detecta ciertos animales o ciertos signos de animales y los contabiliza. Entonces, esta unidad es una transecta que básicamente es una porción del terreno que tiene 100 metros por 20 metros de ancho. Eso es una transecta y eso es un elemento. Quiere decir que la población, si estamos utilizando esta transecta como elemento, es el conjunto de todas las transectas de 100 por 20 metros que hay en la zona o en el área. Fíjense que no tiene que ver con unidad biológica esto, es una unidad ficticia que ha definido el investigador. Esto que estamos mostrando acá es la fotografía de una cuadrata. Esta cuadrata tiene 50 centímetros por 50 centímetros, se coloca donde ocurren las marismas y se contabiliza la cantidad de animales o la cantidad de vegetales que hay dentro de esa cuadrata. Fíjense que la unidad acá es la cuadrata, entonces la población es el conjunto de cuadrados de 50 por 50 que hay en esa zona. Lo mismo que esto, que es una trampa de luz. En esta trampa de luz son capturados mosquitos y la unidad o el elemento es la trampa de luz. El conjunto de todas las trampas de luces son la población estadística. Fíjense que en estos 3 casos lo que hemos visto es cuando un elemento que forma parte de la población estadística no tiene que ver con una unidad biológica. Es una unidad ficticia que el investigador la tiene que realizar para poder contabilizar, ¿sí?, cierto objeto de estudio, pero que no es el elemento estadístico. Decíamos entonces que la población es el conjunto de todos los elementos que vamos a estudiar. Si nosotros pudiésemos acceder a todos y cada uno de los elementos a estudiar, entonces lo que estamos haciendo es un censo. Censar es acceder a todos y cada uno de los elementos. Normalmente, lo común es que no se pueda realizar un censo
Por lo tanto, estamos acostumbrados a hablar de muestra. Cuando estamos hablando de muestra, estamos hablando de muestreo. ¿Qué significa el muestreo? El muestreo significa tomar una porción de la población tal que de alguna forma la represente. Es decir, esa muestra va a tener que ser representativa de la población para poder extraer conclusiones a partir de la muestra. Hay distintos tipos de muestreo y hay básicamente dos grandes grupos de muestreo. Por un lado tenemos los muestreos que se denominan probabilísticos. Ya vamos a hablar más adelante en la materia del tema probabilidad. Y muestreos que se denominan no probabilísticos, que es el segundo grupo de tipo de muestreo. Nos vamos a enfatizar en los muestreos probabilísticos. A ver cuáles son, porque son para nosotros los más importantes. El ejemplo más sencillo de un muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio simple. Tenemos una población y esa población está formada por un grupo de elementos. El muestreo aleatorio simple significa garantizar que todos y cada uno de los elementos de la población tengan igual chance de entrar en la muestra aleatoria. Tengan igual probabilidad de entrar en la muestra aleatoria. Si todos tienen la misma chance de entrar en la muestra aleatoria, entonces esa muestra aleatoria es una muestra que representa cabalmente a todos los miembros de la población. Ese es el mejor tipo de muestreo que podemos tener, aunque para ese tipo de muestreo necesitamos una población que sea fácil de ubicar y que sea bastante homogénea internamente. Por otro lado, hay otro tipo de muestreo que se denomina muestreo aleatorio sistemático, que ocurre cuando de alguna forma la población está ordenada. Ya sea que la población puede estar ordenada en una lista, ya sea que la población puede hacer que estén en fila, ya que forman parte de una línea de montaje donde van saliendo distintos productos. Entonces, para poder garantizar un muestreo aleatorio simple, hay que buscar primero con un número aleatorio, con un número al azar, el primer caso, en este caso se buscó el tercero, el 1, 2, el 3 es el primer caso que va a entrar en la muestra, y después cada 5 casos, cada 5 casos, se va tomando una muestra aleatoria sistemática. Es decir, sistemáticamente cada 5 apariciones vamos a tomar uno que forma parte de la muestra. Ese es el muestreo aleatorio sistemático. Vamos a ver ahora dos muestreos que podrían ser confusos, aunque digamos, son dos maneras diferentes de garantizar buenos representantes. El muestreo estratificado. Vamos a definir a los estratos como subconjuntos de la población que son homogéneos internamente y heterogéneos con respecto a otros estratos. Por ejemplo, pensemos que la población es una ciudad y en la ciudad hay personas. Por lo tanto, la población son todas las personas de una ciudad. Nosotros sabemos que las ciudades están configuradas en barrios. Y los barrios, por su naturaleza, son homogéneos entre sí. O sea, dentro del barrio vive gente que es parecida en términos de estrato social, de educación, de nivel de trabajo. Y esa gente que es parecida dentro de un barrio es diferente a la gente que vive en otros barrios que tiene otra estructura social, otra conformación. Los barrios son el ejemplo típico de estratos. Por lo tanto, la población no es homogénea, los barrios se toman como estratos y lo que tiene que hacer el investigador es ir a buscar adentro de cada uno de los estratos un número de personas para poder tomar una muestra representativa de cada estrato. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay barrios de estratos sociales altos, barrios de estratos sociales medios o barrios bajos, entonces en cada uno de ellos hay que tomar una muestra y la muestra general es una muestra conjunta de esos estratos. Por otro lado, el muestreo por conglomerados, y ahora el gráfico espero que no los confunda,
es un muestreo donde los conglomerados son grupos también de unidades, pero cada conglomerado es heterogéneo internamente y es homogéneo con respecto a lo que pasa en otro conglomerado. El ejemplo para el muestreo por conglomerado son, por ejemplo, los colegios públicos de una ciudad. En un colegio público, en un primario, por ejemplo, tenemos una agrupación de niños que tienen un rango de edad que van desde los 5 años a 11, 12 años. Hay mucha heterogeneidad en la talla, en la altura, entre el nivel de conocimientos, entre niños de 5 años y niños de 11, 12 años. Entonces, internamente un colegio es heterogéneo, pero en realidad es parecido porque el otro colegio, que internamente es heterogéneo, entre ellos son homogéneos. Entonces, el ejemplo del muestreo por conglomerados es el caso de los colegios públicos. Para mirar esto, a ver si se aclara un poquito, tenemos que en ambos casos tenemos una población heterogénea, en ambos casos tenemos en uno estratos, en el otro conglomerados, pero en el caso del muestreo estratificado, como ejemplo barrios de la ciudad, internamente los barrios son homogéneos y externamente son heterogéneos. O sea, dentro del barrio la gente es parecida, entre los barrios la gente es diferente. Mientras que el muestreo por conglomerado, como ejemplo en los colegios públicos, internamente es heterogéneo, adentro de los colegios los chicos son diferentes, pero son parecidos los colegios entre sí. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que tanto el muestreo estratificado como el muestreo por conglomerados, dentro de cada estrato o dentro de cada conglomerado, el investigador va a tener que a su vez hacer un muestreo aleatorio, ¿sí? Un muestreo aleatorio dentro del estrato o un muestreo aleatorio dentro del conglomerado. Y de ese modo ya estamos combinando dos tipos de muestreo para un trabajo de investigación. Los muestreos no probabilísticos, habíamos dicho, son muestreos en los cuales es cuestionable la extrapolación de los casos que estamos analizando a la población general. Es muy cuestionable. El ejemplo típico es lo que los médicos llaman, lo que la medicina o la salud llaman los estudios de caso. En los estudios de caso se analiza algún paciente que tiene una patología, una malformación, una enfermedad que es muy rara, pero muy poco prevalente. Entonces es importante para la medicina hacer una descripción de ese caso. Se describe el caso, las características que tienen, etc. Eso no significa que todos los pacientes con esa patología van a tener exactamente lo mismo, pero es una buena punta del hilo en un ovillo en el cual hace falta describir de alguna forma profunda un solo caso para poder ver si en otros casos se asemejan, otros casos son parecidos a eso. Es un muestreo no probabilístico, obviamente se toma un caso, que es el caso que se tiene, y se lo describe. Otra forma de hacer un muestreo no probabilístico es lo que se llaman muestreos casuales o incidentales. El investigador tiene cercanía, tiene acceso a una parte de la población. Esa parte de la población es lo que él ingresa como muestra, pero no necesariamente esa muestra que él tiene acceso es representativa de toda la población, porque no sabemos si todo el resto de la población tiene características diferentes. Por ejemplo, el investigador está estudiando una enfermedad o una patología y solamente tiene casos que son los pacientes que le llegan a él. Esos son los que él tiene acceso, son casuales o incidentales, pero no sabe si el resto de la población con otras características se comporta igual que su muestra. Lo mismo estaría pasando si un investigador estudia un área determinada y en realidad no puede muestrear en todo el área, sino que solamente toma muestras al lado de la ruta, que es lo que le viene cómodo porque deja el auto, camina 5 pasos y al lado de la ruta toma las muestras. En ese caso, el investigador no está haciendo un muestreo aleatorio en toda la zona, sino que el investigador está haciendo un muestreo casual o incidental. El último de los muestreos más importantes, como muestreos no probabilísticos, es lo que se denomina bola de nieve. En el caso de la bola de nieve tenemos una población
Normalmente la prevalencia de lo que se está estudiando es muy raro, es un evento bastante raro, entonces no se puede ir muestreando el hacer porque sería un costo altísimo. El investigador conoce alguna persona, algún elemento que tiene cierta característica y lo toma para incorporarlo en la muestra. Y a su vez le pregunta a ese elemento si conoce a otra persona, que lo va a conocer, lo va a contactar con otro, lo va a contactar con otro, y de esa forma se va haciendo una bola de nieve en la cual es bastante conflictivo el poder extrapolar eso a la población. Normalmente hay mucho recaudo en que sea claramente extrapolable. Habíamos dicho entonces que la población es el conjunto de todos los elementos, de todas las unidades definidas por el investigador. Entonces, en la población tenemos elementos y cada uno de los elementos tiene distintas características. Ya sea la población o ya sea la muestra, que también es un conjunto, también tiene elementos o unidades y también tiene características. Ya dijimos que si la muestra es una muestra probabilística y ha sido bien tomada en la forma, en la manera de tomar esa muestra, entonces vamos a poder extrapolar lo que digamos hacia la muestra en la población. Pero para eso tuvo que haber sido bien tomada esa muestra. ¿Qué vamos a extrapolar? Y vamos a extrapolar seguramente aquello que hemos medido, que hemos mirado en las características de los elementos que hemos visto. ¿Y cuáles son las características? Bueno, las características son todos y cada una de las cuestiones, los ítems que podemos observar y visualizar en cada uno de los elementos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si las características cambian en la población. ¿Por qué? Porque si por ejemplo estamos utilizando como característica el conocer de qué especie es el elemento, la unidad que estamos mirando, saber la especie de un elemento es importante si lo que tenemos es una trampa de luz y queremos saber qué especie de mosquito pertenece. Pero si estamos trabajando con personas, preguntarle a qué especie pertenece la persona no tiene sentido. La especie sí cambia en la población de trampas de luz, pero no cambia en la población de pacientes de un consultorio. Entonces, si no cambia, lo que tenemos de esa característica en la población es una constante. Si es una constante, a nosotros en estadística no nos interesa estudiar a esas constantes. En cambio, si cambia en la población, lo que tenemos son variables y sí nos interesa estudiar aquellas variables, aquellas características que cambian de unidad en unidad en la población en estudio. Hay una clasificación de las variables que es muy cómoda porque aunque en realidad mezcla dos clasificaciones antiguas, es muy cómoda por la forma de manejarla. Miren esto, las variables pueden ser de tipo cualitativas o de tipo cuantitativas. Cualitativa básicamente una letra, cuantitativa un número. Entonces, las variables cualitativas a su vez pueden ser las que se denominan variables nominales. Es un nombre. Como por ejemplo, sexo en una trampa de luz se ve las especies de Aedes que puede ser un Aedes cualquiera, Aedes aegypti o otro Aedes, y se clasifica la variable en función de si es un macho o una hembra. Entonces el sexo de Aedes es una variable nominal, es una letra, macho o hembra. Otro tipo de variable cualitativa es la que denominamos variables ordinales. La escala de severidad. Por ejemplo, el investigador va al campo y observa plantas de maíz y si están afectadas las hojas por hongos. Y observa si la escala es una escala donde han sido muy afectadas, medianamente afectadas, poco afectadas o nada de afectación. Por lo tanto, esa escala de severidad del ataque de hongos es una escala ordinal. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las variables discretas. Aquellas discretas son números y son números enteros. Una discreta podría ser el número de hijos que tiene una persona, el número de huevos que pone una hembra de cierta especie. Puede poner
322 huevos, pero no puede poner 322 huevos y medio. Por lo tanto, la variable discreta es característica de un número entero. Y las variables cuantitativas también pueden ser continuas, donde tenemos infinitos valores entre los decimales. Por ejemplo, el peso de una persona. Una persona puede pesar, y si tenemos un sistema de medición suficientemente preciso, la persona puede pesar 82,255748 kilos. Normalmente no nos hace falta un sistema de medición tan preciso, porque nosotros ya sabemos que si la persona pesa 82 kilos o 83 kilos es suficiente. En realidad estamos pensando en una variable de naturaleza continua, aunque le estamos hablando, le estamos nombrando como una discreta, pero la naturaleza del peso es continua. Entonces dijimos, las variables pueden ser nominales, ordinales, discretas o continuas, y las variables nominales decimos que son de menor jerarquía y la mayor jerarquía son las variables continuas. ¿A qué hacemos referencia con la jerarquía? Hablamos de la precisión. Fíjense, una variable nominal es macho-hembra o hembra-macho, es lo mismo. Una variable ordinal ya es un A, B, C, D, es un orden determinado. La discreta ya va de a saltos de a una unidad, pero pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y por último, las continuas, dentro de los valores, tienen de 2 a 3, que veíamos en discreta, tiene 2,5, 2,58, 2,589, entonces es mucho más precisa. Esto que estamos mirando, estas 4 categorías, tienen que ver con la naturaleza de la variable. Una variable que es nominal va a ser nominal siempre. En cambio, una variable que es continua, el investigador, por una cuestión de practicidad, le puede hacer perder jerarquía. Aunque la jerarquía de una variable continua sea la mayor posible, el investigador, por, digamos, comodidad, le hace perder la jerarquía. Por ejemplo, una variable continua puede ser el largo, la longitud de un pez. Pero supónganse que el investigador está con una red, pasando la red para sacar una cierta cantidad de peces. La intención del investigador no es que los peces se mueran, sino que los peces sacados de la red, medirlos y después devolverlos. Entonces tiene que hacerlo muy, pero muy rápido. La longitud del pez es una variable continua, pero el investigador lo tiene que hacer muy rápido. Por lo tanto, si tiene que medir con 1 centímetro todos y cada uno de los peces, están ante un problema, no puede devolverlos. Para poder devolverlos, lo que va a hacer es mirar una escala, como si fuera chico, mediano, grande, y una variable que es continua, el investigador la midió como ordinal. Lo mismo el peso que decíamos recién, la variable peso es continua y la estamos mirando como discreta. Decimos 82 kilos, 80 kilos, 75 kilos. La nombramos como discreta, le hacemos perder jerarquía, pero su naturaleza es continua. Lo que no podemos hacer es a una variable de menor jerarquía inventarle jerarquía. Una variable nominal, como macho y hembra, en el caso de sexo de Aedes aegypti, no podemos decirle, bueno, a los machos le voy a poner 3,22 y a las hembras 5,18. O sea, no le puedo inventar una jerarquía. Entonces, cuando uno define la variable en estudio, tiene que definir cómo la mide para poder saber con qué jerarquía vamos a trabajar. Si la variable la mide como ordinal, como discreta, como continua. Ahora, en un ejemplo, supongamos que vamos a definir la población como el conjunto de estudiantes de segundo año de biología. Bueno, tendríamos que definir qué es segundo año de biología, pero ustedes me entienden. El conjunto de estudiantes de segundo año de ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba es la población en estudio. Y vamos a tomar una muestra que es un conjunto de 30 estudiantes y esa muestra es tomada al azar de todo el conjunto de estudiantes de segundo año. Nuestra muestra va a tener 30 estudiantes. A esos 30 estudiantes tomados al azar les vamos a preguntar con un cuestionario, el instrumento de medición va a ser un cuestionario, y
Y le vamos a hacer 4 preguntas. La primera pregunta es si aprobó matemática 1. La respuesta posible es sí o no. La segunda pregunta es si le gustó introducción a la biología. Las respuestas son me gustó mucho, poco o nada. La otra pregunta es qué edad tiene en años. Y la otra pregunta es cuál es su talla en metros. Si aprobó matemáticas es una variable nominal, si no. Si le gustó introducción a la biología es una variable ordinal, mucho, poco, nada, o nada, poco, mucho, como prefieran. La edad en años es una variable discreta, 18 años, 19, 20, y la talla en metros es una variable continua, 1,54 m, 1,58 m, 1,62 m. Ahora, una vez que recopilo la información, voy a tener una tabla, y en esa tabla voy a tener un listado de alumnos, desde el alumno número 1 hasta el alumno N. Nótese que la N es una N minúscula porque vamos a nombrar de ahora en más con una N minúscula al número de unidades que forman la muestra. Tenemos N, que son 30, y al lado tenemos una columna que tiene que ver con si aprobó matemática 1 o no. Y al lado va a haber una columna para cada una de las otras preguntas. Entonces, esa es la tabla cruda con los resultados. ¿Cómo hago para resumir la información? ¿Cómo hago para saber? ¿Cómo sacar conclusiones a partir de esto? Bueno, perfecto. Hay 2 formas que vamos a ver ahora y una tercera forma que vamos a ver en la próxima clase, que es cómo hacer para resumir la información. Una manera es mediante tablas y la otra manera es mediante gráficos. Tablas, gráficos y más adelante veremos medidas descriptivas son las 3 formas que hay para resumir la información. Ahora vamos a ver tablas y gráficos. Supongamos que estamos viendo la variable nominal. ¿Cómo hago para resumir en tablas la variable nominal? Bueno, sabemos que la variable, si aprobó o no matemática 1, tiene 2 categorías, no y sí. Podría haber puesto sí o no, el orden es indistinto porque es una variable nominal. Se coloca en una columna la variable con sus categorías y en la columna siguiente se coloca lo que se denomina n minúscula sub i, n sub i, que es la frecuencia absoluta. Es decir, frecuencia absoluta es el número de elementos que poseen este valor de la variable, el valor no. 16 personas dijeron no, 14 personas dijeron sí. Por otro lado, HI se entiende como la frecuencia relativa y es la proporción de personas que representa este valor de la variable, no. El 16 dividido 30 representan 0,5333, que es un 53,33%. Entonces, vamos a repetir esto. 53,33 es el porcentaje, 0,5333 es la proporción. Recuerden ustedes que las proporciones tienen propiedades estadísticas muy buenas, por eso la vamos a ver mucho al concepto de proporción en la materia bioestadística. Bueno, de esta forma resumí la información. Con la frecuencia absoluta sé cuántos son las personas que dijeron no y las personas que dijeron sí, y con la frecuencia relativa sé cuál es la proporción y esta frecuencia relativa me permite compararlo con otros casos que tengan n, que tengan un número de muestras diferente. Con respecto a qué gráficos realizar cuando la variable es nominal, tenemos un gráfico de barras, donde en el eje de las y tenemos la frecuencia absoluta, el alto de cada barra corresponde a esa frecuencia absoluta, y en el eje de las x colocamos los distintos valores, las distintas categorías que tiene esta variable nominal. Si nosotros hacemos un gráfico con la frecuencia relativa, la forma del gráfico es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque 16 y 14 representan la misma diferencia que 0,53 y 0,46, porque el 16 y el 14 están divididos por una constante, ¿no es cierto?
Una tercera manera de graficar una variable nominal es un gráfico de torta. En este caso en particular, el gráfico de torta representa el valor de la variable de la categoría, que sí, el número que representa la frecuencia absoluta y el porcentaje que representa a la frecuencia relativa. Entonces esta es la manera de resumir la información de una variable nominal. Tablas de distribución de frecuencia, gráficos de barras o gráficos de torta. ¿Qué ocurre cuando la variable es una variable ordinal? ¿Sí? La variable que habíamos elegido era si le gustó intro. 16 personas dijeron que le gustó mucho, 13 personas dijeron que le gustó poco, una persona dijo que no le gustó nada. Le gustó nada. Lo mismo, esta es la columna de la frecuencia absoluta, esta es la columna de la frecuencia relativa y los gráficos también son gráficos de barras donde, fíjense, respeté de alguna forma el orden de la variable que quise mostrar. Mucho, poco, nada. Yo podría haber puesto nada, poco o mucho, dependiendo del orden que quiero mostrar. Esa es la posibilidad que tiene una variable ordinal, que el orden en el cual se puede observar es un orden ascendente o descendente, depende de lo que el investigador decide mostrar de la variable ordinal. Lo mismo si estamos hablando de la frecuencia relativa, y lo que se utiliza muy poco y es poco recomendable es hacer un gráfico de torta para una variable ordinal. Yo sugeriría que no es representativo de la variable ordinal un gráfico de torta, que aunque es una variable cualitativa, debiéramos respetar ese orden, que es el orden en el cual ya hemos establecido. Pasemos a la variable discreta. La variable discreta es qué edad tenían los estudiantes. Muy bien. En el caso de las variables discretas, que ya son variables cuantitativas, vamos a contar algo. Vamos a contar que se suele llamar, una manera antigua de llamarlo, decirle el tipo de distribución en la cual se ordena, tiene que ver con tablas cada vez más complejas. Si el investigador tuviera los datos sueltos y no hiciera ninguna tabla en general, se denomina que los datos, que la variable, está distribuida con una tabla, con una distribución de tipo 1. No hay una tabla, es una distribución con datos sueltos. Lo que vamos a ver ahora en la variable discreta es lo que los investigadores llaman distribución de tipo 2, y ahí vamos a ver por qué. Le llaman distribución de tipo 2, ¿por qué? Porque están ordenados los valores de las variables de menor a mayor, también tienen los valores de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y a esto se le suma dos columnas nuevas. N mayúscula sub i es lo que denominamos frecuencia absoluta acumulada, y H mayúscula sub i es lo que denominamos frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es una acumulada? Mientras que este 17 que tenemos aquí en la frecuencia absoluta es el número de personas que tienen 18 años, este 17 que está acá representa el número de personas que tienen 18 años o menos. Este 10 que está aquí es el número de personas que tienen 19 años y 27 es el número de personas que tienen 19 años o menos. Por lo tanto, están sumados el 17 y el 10. 29 es el número de personas que tienen 20 años o menos y 30, que es el n total, es el número de personas que tienen 21 años o menos. Lo mismo en las frecuencias relativas acumuladas. Se van acumulando las proporciones hasta llegar a 1, porque acá están el 100% acumuladas. Entonces, esta tabla, que tiene una variable cuantitativa en el eje de la variable i y tiene los valores de cada valor de la variable, corresponde a lo que decíamos una tabla de distribución de frecuencia tipo 2. Los gráficos que podemos hacer en esos casos son gráficos muy particulares. Este gráfico, que es un gráfico que podemos llamar de palotes, donde tenemos la frecuencia absoluta y donde tenemos los valores
cada uno de los valores de la variable y con un palote cuya altura representa la frecuencia absoluta, podría ser la relativa también, vemos cuál es el alto y la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Pero es un palote. ¿Y por qué es un palote? Porque solo existe una frecuencia en el valor 18, no es ni antes de 18 ni después de 18, en el 18, en el 19, en el 20 y en el 21. El valor acumulado, que acá vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada, corresponde a escalones. Y esto es un gráfico de escalones, donde solo se ve un escalón hasta el 18, un escalón hasta el 19, hasta el 20, hasta el 21, y ese es el acumulado en una variable discreta. Normalmente estos dos tipos de gráficos no se los utiliza demasiado, pero técnicamente esto es lo que es estadísticamente correcto. Vamos ahora a la variable continua. En la variable continua vamos a hacer tablas con una advertencia. Imagínense si tenemos que poner, igual que hicimos en la variable discreta, un valor de la variable en cada una de las filas de la tabla, tendríamos que poner prácticamente 30 valores diferentes. Entonces necesitamos agrupar a los valores de la variable en lo que se llaman intervalos. Vamos a hacer una agrupación por intervalos y eso es lo que se denomina tablas de distribución de frecuencia de tipo 3. Para ello, vamos a buscar el mayor valor de la variable, que en este caso es 1,82 m, el menor valor de la variable, que en este caso es 1,48 m, y con eso determinamos cuál es el recorrido de la variable. La variable recorre 34 centímetros desde la persona más baja a la más alta. Esos 34 centímetros los vamos a dividir en la cantidad de intervalos que deseamos hacer, por ejemplo 6, y vamos a obtener entonces la amplitud de cada intervalo. Dicho esto, mostramos la tabla. El primer intervalo entonces arranca en 1,48 m y termina en 1,54 m. El segundo intervalo arranca en 1,54, termina en 1,59 y así sucesivamente, donde termina un intervalo empieza el siguiente hasta que el último intervalo termina donde terminó el máximo valor de la variable. Entonces esto es la variable menos 1, que es el menor valor del intervalo. Esta es la variable más 1, esto es una nomenclatura, ¿no? Que es el mayor valor de la variable, y con esto tenemos el intervalo definido. MC significa la marca de clase, es el valor que representa el intervalo. La marca de clase para el primer intervalo es 1,51 m porque es el promedio de los dos extremos. La marca de clase 1,57 porque es el promedio entre los extremos. Vamos a ver el concepto de promedio en la clase que viene, pero obviamente ustedes del colegio secundario saben lo que es un promedio, que es sumar 1,48 más 1,54 y dividirlo por 2. En este caso tenemos entonces una columna que corresponde a la frecuencia absoluta, a la frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada, igual que el caso anterior. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que donde empieza un intervalo, donde termina un intervalo, comienza el otro. Entonces, un gráfico va a estar estructurado de esta forma porque el ancho de la barra termina donde empieza el intervalo siguiente. Es una variable continua. Esto se llama histograma de frecuencias y representa exactamente esta tabla que habíamos visto anteriormente. Ese histograma de frecuencia se puede resumir con lo que es un polígono de frecuencia. Pasando líneas por la marca de clase, uno identifica ese polígono de frecuencias. El acumulado, la frecuencia absoluta acumulada o la relativa acumulada, se grafica de esta forma y lo que se hace es una ojiva de frecuencia donde pasa por el mayor valor del intervalo, que es donde garantizo que llegó el total de las unidades. Entonces esto que tenemos aquí es una ojiva de frecuencia que representa la frecuencia absoluta acumulada de una variable de tipo continuo. A ver, repasemos lo que hemos visto pero muy rápidamente.
Cuando dijimos que íbamos a definir la estadística de una manera bastante utilitaria, después vimos bastantes conceptos o algunos conceptos que nos permiten volver a ver la definición de estadística. Recuerden que dijimos que con la estadística vamos a recopilar información, con la estadística vamos a describir información y con la estadística vamos a extrapolar esa información. Vamos a hacer hincapié en los dos primeros términos. La recopilación de la información básicamente tiene que ver con cómo muestreo. Es muy raro el caso de proyectos de investigación, de trabajos, donde lo que se hace es un censo. Normalmente lo que se hace es muestrear y el cómo muestrear es importante y la estadística me dice cómo hacerlo. Por otro lado dijimos, bueno, la estadística me dice cómo describir. Bien, para eso está lo que se llama la estadística descriptiva. Y tres son las formas que tiene la estadística descriptiva: tablas, gráficos y medidas de resumen, que dijimos que lo vamos a ver la clase que viene. Por lo tanto, lo que vimos hoy fue tablas y gráficos, dos grupos de herramientas de la estadística descriptiva. Por otro lado, la extrapolación de los resultados que obtenemos en la descripción para otros casos, lo vamos a ver en lo que se llama estadística inferencial. La estadística inferencial va a ser gran parte de esta asignatura y vamos a ir viendo bastantes conceptos antes de esto y luego vamos a ver la estadística inferencial, que nos va a enseñar cómo extrapolar entonces estos resultados a otros casos. Bueno, de este modo hemos visto los contenidos necesarios para este primer teórico. Van a poder realizar el primer práctico de la asignatura con todo esto y esperemos seguir viéndonos en las próximas clases. Muchas gracias.